Mi nombre es Marcus Enrique dos Santos. Tengo 42 años. Soy misionero internacional de Brasil. Llevo 15 años entrando a lugares donde la mayoría no se atreve ni a pisar. He visto cosas que desafían toda lógica humana, pero lo que presencié en marzo de 2021 en la selva amazónica peruana superó absolutamente todo. Necesito que entiendas algo antes de continuar. Yo no creo en coincidencias. Y si llegaste hasta este video, si algo te detuvo justo aquí, es porque lo que voy a revelar tiene un propósito directo en tu vida. Era 2021, en la región más peligrosa de Loreto, Perú, donde una banda de narcotraficantes conocida como los Jaguares del Río controlaba todo. 4 misioneros ya habían sido ejecutados. Un pastor indígena acababa de ser secuestrado. Teníamos 48 horas antes de que lo asesinaran. Pero lo que ocurrió en la quinta noche de su cautiverio hizo que 19 criminales armados cayeran de rodillas, llorando como niños. Prepárate, porque lo que sucedió realmente en aquella selva cambió una región entera y sigue cambiando vidas hasta el día de hoy. El aire de la Amazonía tiene un olor particular que nunca se olvida. Tierra húmeda mezclada con vegetación en descomposición, ese aroma dulzón de las flores de lupuna y el toque metálico del río Ucayali. Cuando llegué a la aldea de Santa Rosa de Tamaya, el 14 de marzo de 2021, la temperatura marcaba 34 grados centígrados a las 9:00 am. El sol atravesaba el dosel de la selva, creando rayos de luz dorada que iluminaban el polvo suspendido en el aire. Los sonidos eran una sinfonía constante. Guacamayos rojos que chillaban sobre los árboles de caoba, el zumbido grave de los monos aulladores, el chasquido de las ramas cuando los perezosos se movían lentamente entre las lianas. Las casas de la comunidad Shipibo-Conibo estaban construidas sobre pilotes de madera de tornillo, con techos de hojas de palmera que crujían suavemente con la brisa del río. El piso de la iglesia principal era de tablones de capirona sin pulir, ásperos bajo los pies descalzos de los 180 miembros que conformaban la congregación del pastor Esteban Quispe Luna. Yo llevaba 15 años trabajando en zonas fronterizas de difícil acceso, pero la llamada que recibí el 11 de marzo me heló la sangre. Era el pastor regional, Timoteo Arévalo Campos, con voz quebrada. Me dijo exactamente esto: Marcus, necesitamos que vengas urgente a Loreto. 4 misioneros han sido ejecutados en los últimos 8 meses. Ahora tienen una lista negra con 12 nombres más. El pastor Esteban está en peligro inminente. Colgué el teléfono y en menos de 3 horas estaba empacando mi mochila. Mi esposa Luciana me miró con esos ojos que conocía bien, mezcla de preocupación y resignación. Ella sabía que cuando Dios llamaba, yo respondía sin importar el riesgo. El viaje desde Manaos hasta Iquitos tomó 2 días en barco fluvial. Luego otras 6 horas en canoa motorizada río arriba por el Ucayali hasta llegar a Santa Rosa de Tamaya. Durante ese trayecto, el agua marrón del río salpicaba mi rostro. Las orillas estaban bordeadas de céticos gigantes, y cada curva del río revelaba garzas blancas que levantaban vuelo al escuchar el motor. Pero lo que no sabíamos era que mientras yo viajaba hacia allá, los narcotraficantes ya estaban planeando su movimiento. Cuando la canoa tocó el embarcadero de madera el 14 de marzo a las 8:37 am, me recibió un grupo de 15 hermanos con rostros marcados por el miedo. Entre ellos estaba Rosa Guamán Pinedo, 44 años, líder de mujeres de la iglesia, con su rostro indígena curtido por el sol y sus ojos negros llenos de lágrimas. Marcus, gracias a Dios que llegaste. Hace 3 días que no sabemos nada del pastor Esteban. Su esposa Yesenia está destrozada. Me llevaron directamente a la casa del pastor, una estructura simple elevada sobre el barro,
con paredes de tablas y un pequeño altar familiar donde ardía una vela. Yesenia Guaita de Quispe, 35 años, estaba sentada en el piso de madera con sus 3 hijos, Samuel de 12, Débora de 9 y el pequeño Josué de apenas 4 años. Cuando me vio, se levantó y se aferró a mis brazos. Hermano Marcus, se lo llevaron. Los jaguares del río se lo llevaron. Esa banda de 23 hombres armados, liderados por Rodrigo Valverde, apodado El Tigre. Ellos controlan todo el tráfico de cocaína por el río. Ya mataron al pastor Miguel Sánchez en octubre, a la misionera colombiana Patricia Reyes en diciembre, al evangelista peruano Carlos Mendoza en enero, y al catequista brasileño João da Silva en febrero. Todos ejecutados con un tiro en la nuca y arrojados al río. Las manos me temblaban mientras escuchaba los detalles. El secuestro había ocurrido el 11 de marzo a las 6:15 p.m., exactamente cuando el pastor Esteban regresaba de visitar a una familia enferma en la aldea vecina de Nuevo Belén. 3 hombres enmascarados lo interceptaron en el camino de tierra. Lo golpearon brutalmente y lo arrastraron hacia una lancha rápida que esperaba en un afluente oculto del río. Había 2 testigos. Un niño de 14 años llamado Pedro Chávez Ríos que se escondió detrás de un árbol de lupuna, y una anciana de 67 años, Juana Pacaya Vázquez, que observó desde la ventana de su casa. Pedro me contó llorando. Hermano Marcus, eran hombres grandes, con tatuajes de jaguares en los brazos. Uno de ellos le puso una capucha negra al pastor y le amarró las manos con alambre. Le gritaban que iba a pagar por predicar en territorio de ellos. Que los evangélicos estaban arruinando su negocio porque la gente dejaba las drogas. La anciana Juana agregó un detalle que me destrozó. Escuché al pastor Esteban gritar antes de que le taparan la boca: Jesús, protege a mi familia. Jesús, cúbrelos con tu sangre. Esa misma tarde reuní a los líderes de la iglesia en el pequeño templo de madera. Éramos 12 personas. Rosa Guamán, el diácono Martín Rengifo Sánchez de 51 años, la maestra de niños Sofía Cárdenas Lozano de 38, el joven líder de alabanza Kevin Chupingawa Pérez de 22, entre otros. Les pregunté, ¿quién es exactamente este Rodrigo Valverde? ¿Qué sabemos de él? Martín, un hombre robusto con manos callosas de años de trabajo en la chacra, respondió con voz grave: Hermano, ese hombre es el demonio en forma humana. Exmilitar del ejército peruano, expulsado por torturar prisioneros durante operativos antisubversivos en los años 90. Tiene 47 años, mide 1.85 metros, pesa 95 kilos, tiene una cicatriz que le cruza todo el ojo izquierdo. Habla español, portugués y un poco de shipibo. Controla 23 hombres armados con fusiles AK-47, pistolas Glock y machetes. Tienen 4 campamentos móviles en la selva profunda que cambian cada semana. Transportan entre 200 y 300 kilos de pasta básica de cocaína mensualmente hacia Brasil. Pero lo que nadie me había dicho, y que descubriría después, era que este hombre tenía un pasado oculto que sería la clave de todo. Hermanos, prepárense para lo que viene, porque lo que descubrimos esa noche cambió completamente nuestra estrategia. Kevin, el joven de 22 años, se acercó tímidamente después de la reunión. Hermano Marcus, hay algo que debo decirle. Hace 2 meses, mi primo Julio Chupingawa Torres, que trabaja como cocinero en uno de los bares del puerto de Iquitos, escuchó una conversación entre 2 de los hombres de Valverde. Estaban borrachos, y uno de ellos dijo algo extraño. Dijo que el jefe, el tigre, a veces se despierta gritando por las noches llamando a su mamá, que una vez lo encontraron llorando frente a una Biblia vieja que guarda escondida en su mochila, que odia a los cristianos pero no puede quemar ese libro. Esa información me dejó paralizado. ¿Rodrigo Valverde tenía una Biblia? ¿Por qué un asesino despiadado guardaba la palabra de Dios?
Le pedí a Kevin que me llevara urgentemente a hablar con su primo Julio. Viajamos esa misma noche en una moto destartalada por el camino de tierra hasta el puerto de Iquitos. Un trayecto de 2 horas esquivando baches y ramas caídas. Llegamos a las 11:43 p.m. al bar El Delfín Azul, un lugar con paredes de tabla pintadas de verde desteñido, piso de cemento agrietado y el olor penetrante a cerveza derramada y sudor. Julio Chupingawa Torres, 28 años, delgado, con el cabello negro atado en una coleta, nos recibió en la cocina pequeña. Bajo la luz amarillenta de un foco colgante, me contó exactamente lo que había escuchado. Hermano, yo estaba limpiando mesas cerca de donde estaban sentados 2 de los jaguares. Se llaman Chino Vargas y Piraña Flores. Estaban tomando aguardiente puro y hablando sin cuidado. Chino le decía a Piraña: «El jefe está cada vez más loco, hermano. Anoche nos despertó gritando. Decía: «Mamá, perdóname. Mamá, no quise que te mataran». Y luego Piraña respondió: «Ya sé, hermano. Una vez entré a su carpa y lo vi con una Biblia vieja en las manos, llorando como un niño. Tiene una foto adentro, de una mujer rubia con ojos azules. Dice que era su madre, que era misionera y que la mataron los terroristas cuando él tenía 17 años. Esa revelación fue como un rayo atravesando mi mente. Rodrigo Valverde, el narcotraficante más sanguinario de la Amazonía peruana, era hijo de una misionera cristiana asesinada. Esa información era la pieza del rompecabezas que necesitábamos, pero aún no sabíamos cómo usarla. Le pedí a Julio que recordara cada detalle. ¿Qué más dijeron? ¿Mencionaron dónde tienen al pastor Esteban? Julio cerró los ojos concentrándose. Sí, hermano. Dijeron que lo tenían en el campamento del río Tapiche, cerca de la quebrada Yanayacu, que el jefe había ordenado matarlo el 16 de marzo a las 6:00 por AM, que iban a grabar el asesinato para enviarlo como advertencia a todas las iglesias de la región. Miré mi reloj. Eran las 11:58 p.m. del 14 de marzo. Teníamos menos de 31 horas. Regresamos a Santa Rosa de Tamaya a la 1:20 a.m. del 15 de marzo. Reuní inmediatamente a los 12 líderes de la iglesia y a 20 hermanos más que se habían quedado orando toda la noche. El templo estaba iluminado solo por velas y lámparas de querosene que proyectaban sombras danzantes en las paredes de madera. Les conté lo que había descubierto y les dije: «Hermanos, Dios nos ha dado información estratégica, pero lo que haremos ahora determinará si el pastor Esteban vive o muere. No podemos ir a rescatarlo físicamente. Somos civiles desarmados contra 23 criminales con fusiles. Pero tenemos un arma que ellos no conocen». Rosa Guamán se puso de pie, su voz firme. «La oración. Hermano Marcus, vamos a orar como nunca antes. Vamos a hacer guerra espiritual». «Exacto, Rosa. Pero no será una oración común. Vamos a ayunar y orar durante 24 horas seguidas, turnándonos para que no cese ni un solo segundo. Y vamos a pedirle a Dios que revele su poder de una manera tan evidente que hasta esos hombres no tengan opción más que rendirse». Lo que pasó en las siguientes 24 horas fue extraordinario. Dividimos a las 32 personas en grupos de 4, turnos de 2 horas cada uno. Mientras un grupo oraba en el templo, otro grupo ayunaba en sus casas, otro grupo intercedía caminando por la aldea, y otro descansaba brevemente para tomar el siguiente turno. A las 3:15 a.m. del 15 de marzo, mientras el primer grupo oraba, sucedió algo inusual. Sofía Cárdenas, la maestra de niños de 38 años, comenzó a temblar. Sus ojos estaban cerrados, pero lágrimas corrían por sus mejillas. De repente habló con una voz que no parecía suya. «Veo una luz dorada que viene del río. Veo al pastor Esteban rodeado de hombres armados, pero sobre él hay ángeles gigantes. Veo al líder de los criminales de rodillas llorando, con una Biblia en las manos. Veo que Dios va a mostrar su gloria de una manera que nunca hemos visto».
Todos quedamos en silencio absoluto. Pero lo que nos dejó completamente impactados fue que a las 5:40 a.m., durante el tercer turno de oración, el joven Kevin tuvo la misma visión exacta, palabra por palabra, luz dorada del río, ángeles gigantes, el líder llorando con una Biblia. A las 9:00 a.m. del 15 de marzo, llegó a la aldea un hombre que nadie esperaba. Se llamaba Capitán Retirado Eusebio Ramírez Cuesta, 58 años, exintegrante de las Fuerzas Especiales del Ejército Peruano, ahora creyente y miembro de una iglesia en Iquitos. Había escuchado sobre el secuestro y manejó 6 horas por carreteras destruidas para llegar hasta nosotros. Hermano Marcus, me mandó el pastor Timoteo. Yo conozco a Rodrigo Valverde, serví con él en el batallón 315 en 1995. Era un soldado brillante, pero algo se rompió en él cuando mataron a su madre. Ella era una misionera estadounidense llamada Sarah Thompson, 39 años, de Texas. Trabajaba con comunidades nativas en Ucayali. En 1998, durante el conflicto armado, Sendero Luminoso la secuestró pensando que era espía del gobierno. La torturaron y la ejecutaron frente a Rodrigo, que tenía 17 años. El muchacho juró venganza, se volvió frío, despiadado. Dejó el ejército en el 2003 y desapareció en el mundo del narcotráfico. Pero hay algo que pocos saben. Su madre le cantaba un himno todos los días. Se llama Sublime Gracia. Cada noche antes de dormir. Esa información era oro puro. Le pregunté al capitán Eusebio, ¿cómo podemos usar eso? Él respondió, si el pastor Esteban de alguna manera pudiera cantar ese himno, podría despertar algo en Rodrigo. Pero es peligroso. Podría enfurecerlo más, o podría quebrarlo completamente. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar imposible, pero necesitábamos comunicarnos con el pastor Esteban de alguna manera sobrenatural. Reunimos nuevamente a todos los intercesores y les contamos el plan. Oraríamos específicamente para que Dios pusiera en el corazón del pastor Esteban cantar Sublime Gracia, sin que él supiera por qué. A las 11:30 a.m. comenzamos esta oración específica. Yesenia, la esposa del pastor, lloraba clamando, Señor, habla al corazón de mi esposo. Que cante el himno que tú quieres. Úsalo como instrumento de salvación para esos hombres. Mientras tanto, a 45 kilómetros de distancia, en el campamento del río Tapiche, el pastor Esteban Quispe Luna estaba viviendo su 5º día de cautiverio. Según me contó después con lujo de detalles, las condiciones eran infrahumanas. Lo tenían amarrado a un árbol de capirona con cadenas oxidadas que le cortaban las muñecas. El calor era insoportable, 38 grados centígrados a la sombra. Los mosquitos lo habían dejado con el rostro y brazos completamente hinchados. Le daban solo un vaso de agua al día y un pedazo de yuca hervida. Los 23 hombres lo vigilaban en turnos, burlándose de su fe. Uno de ellos, apodado el Caimán, se acercaba cada hora a decirle, «Mañana a las 6:00 a.m. te vamos a matar, pastorcito. Tu Dios no va a venir a salvarte. Vamos a filmarte suplicando por tu vida y lo vamos a enviar a todas las iglesias para que sepan que aquí mandamos nosotros». Pero el pastor Esteban no respondía con miedo. Me contó que cada vez que escuchaba esas amenazas, en su interior oraba, «Padre, si mi sangre tiene que ser derramada por tu nombre, que así sea. Pero te pido que la vida de estos hombres no se pierda. Sálvalos, Señor. Úsame como quieras». El 15 de marzo, a las 2:30 p.m. exactamente, mientras el pastor estaba con los ojos cerrados orando, sintió una presencia que llenó todo su ser. Una voz interna, clara, firme, le dijo, «Canta. Canta el himno de mi gracia». Él abrió los ojos confundido. No entendía por qué Dios le pedía cantar en ese momento. Estaba débil, deshidratado, con la garganta reseca. Pero la voz insistió,
Canta ahora. Es la hora señalada. El pastor Esteban, con la poca voz que le quedaba, comenzó a cantar en español. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Lo que sucedió a continuación, nadie lo esperaba. Rodrigo Valverde, el tigre, estaba a 20 metros de distancia, limpiando su pistola Glock 19 dentro de su carpa de campaña verde olivo. Cuando escuchó las primeras palabras del himno, sus manos se congelaron. La pistola cayó al suelo de tierra. Su rostro, normalmente duro como piedra, comenzó a temblar. Se levantó bruscamente y salió de la carpa como poseído. Sus hombres lo miraron extrañados. El caimán le preguntó: «Jefe, ¿qué le pasa?». Pero Rodrigo no respondió. Caminó directo hacia donde estaba el pastor, con pasos lentos, pesados. Sus ojos, ese ojo izquierdo cruzado por la cicatriz, comenzaron a llenarse de lágrimas. El pastor Esteban seguía cantando, ahora con más fuerza. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. Rodrigo cayó de rodillas frente al pastor. Los 22 hombres restantes se acercaron en círculo, sin entender qué estaba pasando. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. Rodrigo Valverde, de rodillas frente al pastor Esteban, comenzó a sollozar de una manera que sus hombres nunca habían visto. Su cuerpo, ese cuerpo de exmilitar de 95 kilos de puro músculo, temblaba como una hoja. Entre lágrimas gritó: «¡Basta! ¡Deja de cantar! Ese himno no». Pero el pastor Esteban, guiado por algo superior, continuó: «En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz». Rodrigo extendió sus manos hacia el cielo y gritó con una voz desgarradora: «¡Mamá, mamá, ese era tu canto, el que me cantabas cada noche!». Los criminales se miraron entre sí completamente desconcertados. El caimán intentó acercarse. «Jefe, ¿qué le pasa? ¿Quiere que lo hagamos callar?». Pero Rodrigo levantó la mano deteniéndolo. «Nadie lo toca, nadie se mueve». En ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. Eran las 3:47 p.m. del 15 de marzo de 2021. El pastor Esteban me contó después cada detalle con precisión. De repente, todos los sonidos de la selva se detuvieron. Los monos aulladores que no paraban de gritar, callaron. Los pájaros, silencio total. Hasta el viento dejó de soplar. Era como si la creación entera contuviera la respiración. Luego, desde el río Tapiche, comenzó a emerger una luz dorada, brillante, pero que no quemaba los ojos. No venía del sol, porque el sol estaba detrás de las nubes. Era una luz que parecía tener vida propia, que se movía con propósito. La temperatura cambió drásticamente. De 38 grados bajó a una frescura inexplicable, como si un aire acondicionado celestial hubiera sido encendido. Varios de los criminales comenzaron a retroceder, asustados.
Uno de ellos, apodado Piraña Flores, gritó: «¿Qué es eso? ¿Qué está pasando?». Entonces, hermanos, prepárense para esto. Aparecieron las figuras. El pastor Esteban las describió como seres de luz de aproximadamente 3 metros de altura, con cuerpos que parecían hechos de cristal líquido y fuego blanco. Vestían túnicas que brillaban con un resplandor que oscilaba entre dorado y plateado. No era ropa material, era luz solidificada. Sus rostros eran hermosos pero imponentes, con ojos que contenían eternidad, amor infinito y santidad absoluta al mismo tiempo. Contó 12 de estas figuras rodeando completamente el campamento. Los criminales comenzaron a caer uno por uno, no por miedo común, sino por un peso invisible que los obligaba a arrodillarse. Sus armas, los fusiles AK-47, las pistolas Glock, los machetes, todo cayó de sus manos como si quemara. El caimán intentó resistirse, pero sus piernas cedieron y cayó de bruces llorando. «Perdón, perdón, no me maten». Pero las figuras no atacaron. En lugar de eso, una de ellas, la más cercana al pastor Esteban, extendió su mano hacia las cadenas que lo ataban. Sin tocarlas físicamente, las cadenas se desintegraron como si fueran arena. El pastor cayó al suelo, libre, masajeándose las muñecas ensangrentadas. La figura angelical habló, pero no con voz audible. Era una comunicación que resonaba directamente en el espíritu, en un idioma que todos entendían sin necesidad de traducción. Dijo: «Hijos de la oscuridad, este es el día de su salvación. El Dios Altísimo les muestra su poder no para destruirlos, sino para redimirlos. Elijan este día a quién van a servir». Otro de los ángeles se acercó a Rodrigo Valverde, que estaba temblando en posición fetal. El ángel colocó su mano luminosa sobre su cabeza, y Rodrigo gritó: «Veo a mi madre, la veo, está con Jesús, está sonriendo. Me dice que hay perdón para mí». Hermanos, lo que pasó después nadie lo esperaba. De la mochila de Rodrigo, que estaba dentro de su carpa, una Biblia vieja comenzó a brillar. Literalmente brillar con luz propia. Uno de los criminales, aterrado, gritó: «El libro del jefe está brillando». Rodrigo se arrastró hacia su carpa, tomó la Biblia con manos temblorosas y la abrió. Cayó abierta exactamente en Isaías 1:18. «Vengan, vamos a discutir este asunto», dice el Señor. «Aunque sus pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, quedarán como la lana». Rodrigo leyó el versículo en voz alta, entre sollozos, y luego gritó a sus hombres: «Hermanos, Dios está aquí, Dios es real. Mi madre tenía razón, hay perdón, hay salvación». Uno por uno, los 23 hombres comenzaron a quebrarse. Piraña Flores lloraba: «Yo maté a 3 personas, Dios no puede perdonarme». Pero una de las figuras angelicales respondió en el espíritu: «La sangre de Cristo es suficiente. Arrepiéntete y vive». El pastor Esteban, todavía débil pero lleno de autoridad espiritual, se puso de pie, caminó hacia Rodrigo y colocó su mano sobre su hombro. «Hermano, Dios te ha mostrado su misericordia. Él no te destruyó cuando pudo hacerlo. Ahora tienes una decisión que tomar. ¿Vas a seguir siendo esclavo del enemigo o vas a rendirte al único que puede salvarte?» Rodrigo levantó su rostro lleno de lágrimas, mocos, tierra, y dijo con voz quebrada: «Quiero ser salvo. Quiero conocer al Dios de mi madre. No sé cómo, pero quiero». El pastor Esteban, con lágrimas propias corriendo por su rostro, le dijo: «Repite conmigo: Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que merezco la muerte, pero creo que tú moriste en mi lugar. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, haz de mí una nueva criatura». Rodrigo repitió cada palabra, temblando, llorando, gritando algunas frases, y cuando terminó,
Una paz visible llenó su rostro, como si años de tormento se hubieran evaporado en segundos. Pero aquí viene lo absolutamente inesperado, hermanos. Cuando Rodrigo se levantó, transformado, se dirigió a sus 22 hombres que seguían arrodillados, muchos llorando. Escuchen todos, desde este momento, los jaguares del río no existen más. Vamos a entregar todas las armas. Vamos a confesar todos nuestros crímenes. Y vamos a pasar el resto de nuestras vidas sirviendo al Dios que nos perdonó cuando merecíamos morir. Uno por uno, cada hombre tomó la misma decisión. 19 de los 23 se entregaron a Cristo esa misma tarde. Los otros 4, aunque impactados, dijeron que necesitaban tiempo para pensar. El pastor Esteban oró por cada uno, incluso por los que no se convirtieron, pidiéndole a Dios que siguiera obrando en sus corazones. Las figuras angelicales permanecieron visibles durante 47 minutos exactos. Luego, gradualmente, comenzaron a desvanecerse, no de golpe, sino como luz que se difumina lentamente. El último en desaparecer fue el ángel que había hablado primero. Sus últimas palabras resonaron. Testifiquen de lo que han visto. Que el mundo sepa que el Dios Altísimo sigue haciendo milagros. Cuando las figuras desaparecieron completamente, los sonidos de la selva regresaron. Los monos aulladores volvieron a gritar, los pájaros a cantar, el viento a soplar. Era como si alguien hubiera presionado play después de pausar la creación. Rodrigo miró al pastor Esteban y le dijo, «Hermano, necesito pedirte perdón. Iba a matarte mañana al amanecer. Tenía todo planeado, pero Dios tenía otros planes». El pastor, con una humildad que solo viene del Espíritu Santo, respondió, «Hermano Rodrigo, yo ya te perdoné. Ahora necesitas perdonarte a ti mismo. Y necesitas hacer algo más. Reparar todo el daño que sea posible». Rodrigo asintió. «Tengo información de todas las rutas del narcotráfico en 3 países. Tengo nombres, fechas, lugares, contactos. Voy a entregar todo a las autoridades. Aunque eso signifique cadena perpetua, lo haré. Es lo mínimo que puedo hacer». Esa misma noche, Rodrigo ordenó a sus hombres construir una balsa grande con troncos de balsa amarrados con lianas. A las 8:00 p.m. del 15 de marzo, los 24 hombres comenzaron a navegar río abajo hacia Santa Rosa de Tamaya. Llevaban todas las armas, todas las evidencias, todos los documentos. El viaje tomó 11 horas. Durante ese tiempo, Rodrigo no dejó de hacer preguntas. «Pastor, ¿cómo puedo saber que Dios realmente me perdonó? ¿Y si esto fue solo una ilusión? ¿Y si mañana vuelvo a ser el mismo monstruo?» El pastor Esteban respondía con paciencia, «Hermano, la fe no se basa en sentimientos, se basa en la promesa de Dios. Él dijo que el que viene a Él no lo echará fuera. Tú viniste, Él te recibió. Ahora caminarás este proceso paso a paso, día a día. Habrá momentos difíciles, pero Dios estará contigo». Llegaron a Santa Rosa de Tamaya a las 7:15 a.m. del 16 de marzo de 2021. Yo estaba en el embarcadero con los 32 intercesores, esperando, sin saber qué esperar. Cuando vimos la balsa acercándose, el corazón se me detuvo. ¿Venía el pastor vivo o muerto? Rosa Guamán gritó, «¡Es él! El pastor Esteban está de pie, está vivo». Cuando la balsa tocó el embarcadero, el pastor saltó y fue abrazado por Yesenia y sus 3 hijos. Lloraban, gritaban, alababan a Dios. Pero luego, el pastor se volteó hacia nosotros y dijo, «Hermanos, esperen, hay algo más». Y señaló hacia la balsa donde Rodrigo y los 22 hombres estaban bajando con las manos en alto, en señal de rendición. Rodrigo se acercó a mí, me miró directo a los ojos y dijo, «Hermano Marcus, mi nombre es Rodrigo Valverde. Soy el hombre más buscado de esta región. He matado, he destruido familias,
he vendido muerte. Pero ayer a las 3:47 p.m., Dios me mostró su rostro, y ahora soy suyo. Vengo a entregarme a las autoridades, pero primero necesito pedirles perdón a todos ustedes. Lo que pasó en los siguientes minutos fue un cuadro del cielo en la tierra. Rodrigo se arrodilló frente a toda la congregación y confesó sus crímenes uno por uno. Pedí perdón a las familias de los 4 misioneros que maté, a la viuda de Miguel Sánchez, a los hijos de Patricia Reyes, a los padres de Carlos Mendoza, a los hermanos de Juan da Silva. Cada uno con lágrimas le dijo: «Te perdono en el nombre de Jesús». Yesenia, la esposa del pastor Esteban, se acercó a Rodrigo y le dijo: «Ibas a dejar a mis hijos sin padre, ibas a destruir mi familia, pero Dios te detuvo, y por eso te doy gracias, porque a través de ti, Dios mostró que nadie está más allá de su alcance. Te perdono, hermano». Rodrigo no podía parar de llorar. Los 19 hombres que se habían convertido también pidieron perdón públicamente. Fue un río de lágrimas, abrazos, reconciliación. A las 10:30 a.m., llamamos a la policía de Iquitos. Llegaron a las 12:00 p.m. con 15 efectivos, esperando encontrar resistencia. Pero se encontraron con 23 hombres sentados en el piso, con las armas apiladas a un lado, esperando ser arrestados. El capitán de la policía, un hombre escéptico llamado Hugo Paredes Ruiz, 45 años, no podía creer lo que veía. ¿Qué pasó aquí? ¿Es una trampa? Rodrigo se puso de pie y respondió: «Capitán, no es una trampa. Es un milagro. Dios me alcanzó, y ahora vengo a pagar por todo lo que hice. Aquí están todas las evidencias, todos los contactos, todas las rutas del narcotráfico en Perú, Brasil y Colombia. Úsenlo para desmantelar toda la red». El capitán Paredes tomó los documentos, los revisó rápidamente y su rostro palideció. «Esto es oro puro. Con esta información podemos arrestar a más de 200 personas. ¿Por qué entregas todo esto?» Rodrigo señaló al cielo. «Porque ayer vi ángeles. Y ahora sé que hay algo más grande que este mundo. Quiero ser libre de verdad, aunque eso signifique estar en una celda el resto de mi vida». Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. Los 23 hombres fueron arrestados y procesados. Rodrigo Valverde recibió una sentencia de 35 años de prisión por múltiples homicidios, narcotráfico y crimen organizado. Los otros 22 recibieron sentencias entre 15 y 28 años. Pero aquí viene algo extraordinario. La prisión de Iquitos nunca había visto algo así. Rodrigo, desde su celda, comenzó a predicar el Evangelio. En 3 meses, 78 reclusos se habían convertido. En 6 meses, 156. Al año, la prisión tenía una congregación de 340 personas. El director del penal, un hombre llamado Víctor Salazar Mendoza, 52 años, me dijo en una entrevista: «Hermano Marcus, en 25 años trabajando en este penal, nunca vi una transformación así. Rodrigo no es el mismo hombre. Ayuda a otros presos, enseña a leer a los analfabetos, ora por los enfermos. Varios guardias me han dicho que sienten paz cuando están cerca de él. Es inexplicable». Pero el milagro no terminó ahí. Los 4 criminales que no se convirtieron el día del milagro
eventualmente también se rindieron a Cristo. El primero fue a las 3 semanas, el Caimán. Los otros 3 en los siguientes 6 meses. Todos están ahora en prisión, todos sirviendo a Dios. La información que Rodrigo entregó desmanteló completamente la red de narcotráfico en la región. La Policía Nacional del Perú, en colaboración con la DEA y la Policía Federal de Brasil, arrestó a 267 personas en operativos coordinados durante los siguientes 18 meses. Recuperaron más de 2 toneladas de cocaína y decomisaron $47 millones en efectivo y bienes. El diario El Comercio de Perú publicó un artículo el 3 de mayo de 2021 con el titular «Narcotraficante se entrega tras experiencia mística y desmantelamiento histórico en la Amazonía». El Ministerio del Interior emitió un comunicado oficial reconociendo que la información proporcionada por Rodrigo Valverde había sido la más valiosa en la historia de la lucha contra el narcotráfico en la región amazónica. 3 meses después del milagro, algo inesperado sucedió. La madre de Rodrigo, Sarah Thompson, había dejado un testamento espiritual antes de morir. Estaba guardado en una iglesia bautista de Houston, Texas. Cuando la iglesia se enteró de la conversión de Rodrigo, enviaron el documento a Perú. Era una carta escrita a mano, fechada el 14 de marzo de 1998, un día antes de su muerte. La carta decía: «A mi amado hijo Rodrigo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas algo. He orado por tu salvación cada día desde que naciste. Le pedí a Dios que, sin importar cuán lejos te alejes, sin importar cuán oscuro se vuelva tu camino, Él te alcance. Le pedí que use ángeles, señales, lo que sea necesario para traerte a sus pies. Vi en un sueño hace 3 noches que serás salvo exactamente 23 años después de mi muerte. Vi luz dorada. Vi ángeles rodeándote. Vi que el himno que te canto todas las noches será la llave que abrirá tu corazón. Así que muero en paz, sabiendo que mi oración ya está siendo contestada. Te amo eternamente. Mamá Sara». Cuando Rodrigo leyó esa carta en su celda, lloró durante 3 horas seguidas. Me dijo después: «Hermano Marcus, mi madre sabía exactamente qué iba a pasar 23 años antes. Dios le mostró todo. Ella murió sabiendo que yo sería salvo. ¿Cómo no voy a servirle el resto de mi vida?». La iglesia de Santa Rosa de Tamaya explotó en crecimiento. De 180 miembros pasaron a 520 en 6 meses. De 520 a 1,340 en un año. Tuvieron que construir un nuevo templo, más grande, con capacidad para 1,500 personas. El pastor Esteban Quispe Luna se convirtió en un predicador reconocido a nivel nacional. Lo invitaron a contar su testimonio en más de 200 iglesias en Perú, Brasil, Colombia y Ecuador. Pero lo más impactante fue que 17 de los 23 exmiembros de los Jaguares del Río, una vez que cumplan sus condenas, tienen planes de convertirse en misioneros de tiempo completo. Rodrigo Valverde me dijo en mi última visita a la prisión, el 12 de febrero de 2024, «Hermano Marcus, me quedan 32 años de condena. Pero cuando salga, si Dios me permite llegar vivo, voy a dedicar cada día restante de mi vida a alcanzar a los narcotraficantes, a los criminales, a los que están donde yo estaba, porque si Dios me salvó a mí, puede salvar a cualquiera». Pero hermanos, el milagro más grande aún estaba por venir. En diciembre de 2022, 1 año y 8 meses después del milagro, llegó a Santa Rosa de Tamaya un joven de 19 años, llamado Mateo Valverde Soto. Era el hijo de Rodrigo, un hijo que él no sabía que tenía. La madre, una mujer con quien Rodrigo tuvo una relación cuando tenía 28 años, nunca le dijo que estaba embarazada. Crió al niño sola, lejos de la violencia. Cuando Mateo cumplió 18 años, su madre le contó la verdad sobre su padre. El joven investigó,
Descubrió todo lo que había pasado y decidió conocerlo. Viajó a la prisión de Iquitos, cuando se encontraron cara a cara, padre e hijo, separados por el cristal de la sala de visitas. Ambos lloraron durante 20 minutos sin poder hablar. Finalmente Rodrigo dijo: «Hijo, siento no haber estado ahí. Siento la vida que viví. Pero quiero que sepas que el hombre que ves ahora no es el mismo que era. Dios me cambió. Y si me das la oportunidad, aunque sea desde esta celda, quiero ser el padre que nunca fui». Mateo respondió: «Papá, no vine a juzgarte. Vine a decirte que te perdono, y que quiero conocer al Dios que te transformó». Mateo Valverde se convirtió a Cristo ese mismo día, dentro de la prisión, guiado por su propio padre. Ahora, en 2024, Mateo está estudiando teología en el Seminario Bíblico de Lima. Su sueño es convertirse en capellán de prisiones para ministrar a hijos de criminales, mostrándoles que el ciclo de violencia puede romperse. El pastor Esteban me dijo hace 2 meses: «Hermano Marcus, cuando veo a Mateo predicar, veo el fruto de la oración de su abuela Sara. 3 generaciones tocadas por un solo milagro. Eso solo Dios lo puede hacer». Y hay más. Una mujer llamada Miriam Soto Paredes, 41 años, quien había sido pareja de Rodrigo años atrás, también se convirtió al escuchar el testimonio. Ahora lidera un ministerio para esposas de presos en 3 ciudades de Perú. Ha ayudado a más de 200 mujeres a encontrar esperanza, mientras sus esposos cumplen condena. La región de Loreto experimentó una transformación social medible. El índice de criminalidad bajó un 43% en los 2 años siguientes al desmantelamiento de los Jaguares del Río. La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana publicó un estudio sociológico en 2023 analizando el fenómeno. Concluyeron que la conversión masiva de criminales y el testimonio público del milagro habían generado un cambio cultural en la región. Las iglesias evangélicas crecieron en promedio un 67%. Los programas de rehabilitación de adicciones se multiplicaron por 5. Incluso el alcalde de Iquitos, un hombre no creyente llamado César Flores Amasifuen, declaró en una entrevista: «No sé qué pasó en marzo de 2021, si fue un milagro o un fenómeno psicológico masivo, pero los resultados son innegables. Esta región cambió, y tengo que reconocer que la fe tuvo mucho que ver». Yesenia, la esposa del pastor Esteban, comenzó un ministerio de oración para familias de misioneros en peligro. Se llama Red de Intercesión Amazónica. Tiene 2.400 miembros en 6 países. Oran específicamente por misioneros en zonas de narcotráfico, persecución y peligro extremo. Me contó hace un mes: «Hermano Marcus, hemos visto 14 casos similares al de mi esposo. Misioneros secuestrados que fueron liberados sobrenaturalmente. Bandas criminales completas que se rindieron. No somos nosotros. Es el poder de la oración colectiva. Los 12 ángeles que aparecieron aquel día siguen trabajando». Los niños de la aldea, especialmente los hijos del pastor Esteban, desarrollaron una sensibilidad espiritual extraordinaria. Samuel, el mayor, que tenía 12 años en ese entonces, ahora tiene 16, y ha tenido 7 visiones proféticas que se han cumplido al pie de la letra. Débora, de 13 ahora, tiene un don de sanidad. Ha orado por 23 personas enfermas, y todas han sido sanadas. El pequeño Josué, que ahora tiene 8 años, memoriza capítulos completos de la Biblia y los recita en las escuelas. Ha llevado a 47 compañeros de clase a los pies de Cristo. Hermanos, necesito contarles algo más que sucedió hace apenas 6 meses, en abril de 2024. Uno de los 4 hombres de los Jaguares que no se convirtió el día del milagro, pero sí semanas después, se llama Esteban Núñez Ramírez, 33 años. Estaba cumpliendo condena de 18 años. En la prisión conoció a Cristo.
pero siempre tuvo una duda. ¿Por qué no me convertí ese día como los demás? ¿Por qué tuve que pasar 3 semanas más en tormento antes de rendirme? En abril de 2024, durante una vigilia de oración en la prisión dirigida por Rodrigo, Esteban tuvo una visión. Vio al mismo ángel que había aparecido aquel día en la selva. El ángel le dijo: «Tu resistencia de 3 semanas no fue casualidad. Era necesario que vieras la transformación genuina de tus compañeros primero. Porque tu testimonio será diferente. Tú le hablarás a los escépticos, a los que dudan, a los que necesitan evidencia antes de creer». Cuando Esteban despertó de la visión, entendió su propósito. Ahora lidera un ministerio dentro de la prisión específicamente para presos escépticos, ateos y resistentes. En 6 meses, ha llevado a 41 de ellos a Cristo. La cadena de milagros continúa. El capitán retirado Eusebio Ramírez, el que nos dio la información clave sobre el himno de la madre de Rodrigo, plantó una iglesia en Iquitos específicamente para exmilitares. Muchos soldados retirados sufren traumas de guerra, adicciones y violencia doméstica. La iglesia de Eusebio ahora tiene 280 miembros, todos exmilitares y sus familias. Han visto 67 matrimonios restaurados, 89 hombres liberados de alcoholismo y 34 veteranos que intentaron suicidarse encontrar razones para vivir. Eusebio me dijo: «Si Rodrigo, el hombre más duro que conocí, pudo ser transformado, cualquiera puede. Uso su testimonio cada semana. Es mi arma más poderosa». Rosa Guamán, la líder de mujeres que estuvo en la primera línea de oración, ahora viaja por toda la Amazonía enseñando sobre guerra espiritual e intercesión. Ha entrenado a más de 1,500 intercesores en 40 comunidades. Su enseñanza principal es: la oración específica, persistente y colectiva mueve montañas. Nosotros oramos exactamente por el himno correcto, en el momento correcto, y Dios orquestó todo. Kevin Chupingawa, el joven líder de alabanza que tuvo la visión profética, ahora tiene 26 años y es pastor de jóvenes. Su ministerio alcanza a 340 jóvenes de 12 a 25 años en la región de Loreto. Ha plantado 5 células juveniles en aldeas remotas. Me contó algo fascinante. Hermano Marcus, 23 de los jóvenes de mi ministerio son hijos de narcotraficantes activos. Están rompiendo el ciclo. Sus padres venden muerte, pero ellos predican vida. Varios de esos padres se han convertido al ver el cambio en sus hijos. Es como un efecto dominó inverso. Sofía Cárdenas, la maestra de niños que tuvo la primera visión profética, desarrolló un currículo cristiano para escuelas públicas de la Amazonía. Con permiso del Ministerio de Educación, enseña valores bíblicos en 12 escuelas alcanzando a 890 niños. El índice de violencia escolar bajó 71% en esas escuelas. El bullying prácticamente desapareció. Los maestros seculares no entienden cómo, pero los números no mienten. Ahora, hermanos, déjenme contarles el giro final, algo que descubrimos hace solo 3 meses y que conecta absolutamente todo. En julio de 2024, un investigador bíblico de una universidad en Estados Unidos, llamado Dr. Jonathan Pierce, estaba estudiando patrones de milagros en América Latina. Llegó hasta nuestro caso. Comenzó a investigar fechas, horas, detalles. Descubrió algo asombroso. El día del milagro, 15 de marzo de 2021, a las 3:47 p.m., es exactamente la misma hora en que la madre de Rodrigo, Sarah Thompson, murió en 1998. Ella fue ejecutada el 15 de marzo de 1998 a las 3:47 p.m. 23 años exactos después, a la misma hora, su hijo fue salvado. Pero hay más. El Dr. Pierce encontró el diario personal de Sarah que la iglesia en Texas había guardado. En la última entrada, fechada 14 de marzo de 1998, un día antes de su muerte, Sarah escribió: «Mañana me van a matar. Lo sé,
Pero no tengo miedo, porque sé que mi muerte no será en vano. Dios me mostró en un sueño que mi hijo Rodrigo será salvo exactamente 23 años después de mi muerte. Vi ángeles rodeándolo. Vi luz dorada. Vi que el himno que le canto todas las noches será la llave. Así que muero en paz, sabiendo que mi oración está siendo contestada incluso antes de que yo parta. Cuando Rodrigo leyó esa entrada del diario, algo se rompió en él de una manera nueva. Me visitó en mi casa en Brasil. Viajó escoltado por guardias, con permiso especial. Llegó con las manos esposadas, pero con el rostro radiante. Hermano Marcus, mi madre sabía. Dios le mostró todo 23 años antes. Ella murió sabiendo que yo sería salvo. Por eso pudo enfrentar la muerte con paz. Su sacrificio no fue en vano. Lloramos juntos durante horas. Le dije, hermano Rodrigo, tu madre sembró en lágrimas, pero ahora está cosechando en gozo desde el cielo. Y tú estás viviendo la respuesta a su oración más profunda. Él respondió, por eso voy a vivir cada día restante honrando su fe. Aunque me queden 32 años en prisión, serán 32 años de fruto eterno. El Dr. Pierce publicó un libro sobre este caso titulado Oraciones que cruzan el tiempo. El milagro de la Amazonía. Se ha vendido en 47 países. Miles de personas han llegado a Cristo solo leyendo la historia. Familias de misioneros martirizados han encontrado consuelo sabiendo que la muerte de sus seres queridos no fue en vano. La evidencia del milagro es abrumadora. No solo están los testimonios de 24 testigos oculares, sino que hay documentación oficial. La Policía Nacional del Perú tiene en sus archivos la confesión completa de Rodrigo Valverde donde describe los ángeles, la luz, todo. El informe psiquiátrico ordenado por el juez concluyó: el sujeto no presenta signos de psicosis, esquizofrenia o alucinaciones. Su relato es coherente, detallado y consistente. Además, 22 testigos adicionales corroboran la misma experiencia con detalles idénticos, lo cual descarta alucinación colectiva inducida. El doctor Raúl Mendoza Huamán, el psiquiatra que hizo el informe, eventualmente se convirtió a Cristo después de estudiar el caso. Me dijo, hermano Marcus, en 30 años de carrera nunca vi algo así. No hay explicación científica. Tuve que rendirme a la evidencia de lo sobrenatural. El periódico La República publicó un artículo el 22 de agosto de 2021, con declaraciones del capitán Hugo Paredes, el policía que arrestó a Rodrigo. Dijo, yo era ateo. Pero después de ver la transformación de estos hombres, después de estudiar las evidencias, después de ver el impacto social, no puedo negar que algo más grande que nosotros actuó ese día. No sé si llamarlo Dios, el universo o poder superior. Pero algo pasó. 2 meses después, el capitán Paredes asistió a la iglesia del pastor Esteban. Se convirtió públicamente. Ahora es diácono de esa iglesia y entrena a policías en ética cristiana. Ha llevado a 18 compañeros oficiales a Cristo. La transformación es tan evidente que la Academia de Policía del Perú lo invitó a dar conferencias sobre valores trascendentes en el servicio policial. Autoridades gubernamentales, periodistas seculares, académicos escépticos, todos han tenido que reconocer que algo inexplicable sucedió. Hermanos, quiero cerrar contándoles dónde estamos hoy, en octubre de 2024. La iglesia de Santa Rosa de Tamaya ahora tiene 1,680 miembros. Han plantado 11 iglesias hijas en comunidades vecinas. El pastor Esteban Quispeluna fue reconocido por el Concilio Nacional Evangélico del Perú como misionero del año 2023. Su esposa, Yesenia, publicó un libro de oraciones titulado Cuando Dios rescata del infierno, que se usa en 340 grupos de oración en América Latina. Sus 3 hijos están todos activos en el ministerio.
Samuel quiere ser misionero transcultural. Débora sueña con ser doctora misionera. Josué, el pequeño, dice que quiere ser pastor de niños malos para que Dios los haga buenos. Rodrigo Valverde ha cumplido 3 años y 5 meses de su condena. Le quedan 31 años y 7 meses, pero en ese tiempo ha visto a 512 reclusos entregarse a Cristo. La prisión de Iquitos tiene ahora la tasa de reincidencia más baja del país. Solo 8% de los que salen del programa de Rodrigo vuelven a delinquir, comparado con el 67% nacional. Los 23 exmiembros de los Jaguares del Río están todos en diferentes penales de Perú. Los 23 sirven a Dios desde sus celdas. Han plantado congregaciones en 23 prisiones diferentes. En total, han llevado a 1.890 reclusos a Cristo. Cuando salgan, en 15 a 35 años, tienen un plan coordinado: crear una red de ministerios para alcanzar a criminales activos, narcotraficantes y bandas organizadas en toda la Amazonía. Le llaman Proyecto Gracia Sublime en honor al himno que cambió todo. Mi ministerio, como misionero, también cambió. Ahora me especializo en zonas de narcotráfico. He viajado a México, Colombia, Bolivia, Brasil, llevando el testimonio de lo que vi. He visto 9 casos más de conversiones masivas de criminales, ninguno tan dramático como el de Rodrigo, pero todos sobrenaturales. He concluido algo: Dios no ha abandonado a los que el mundo considera perdidos. Él sigue enviando ángeles, luz, señales, a los lugares más oscuros. Hace 2 semanas, el 28 de septiembre de 2024, recibí una llamada que me dejó sin aliento. Era de Mateo Valverde, el hijo de Rodrigo. Hermano Marcus, necesito contarte algo. Anoche tuve un sueño. Vi a mi abuela Sara. Me dijo que su oración no fue solo por mi padre. Fue por toda su descendencia. Me dijo que yo voy a llevar el evangelio a lugares donde mi padre no puede ir. Que voy a alcanzar a la próxima generación de Valverdes. Hermano, acabo de descubrir que mi padre tiene otros 4 hijos de relaciones pasadas que él no conoce. Voy a buscarlos uno por uno. Voy a contarles lo que Dios hizo. Voy a invitarlos a conocer a su Padre y al Padre Celestial. La oración de Sarah Thompson sigue dando fruto 3 generaciones después. Mateo ya encontró al primero de sus medio hermanos. Se llama Diego Valverde Flores, 21 años, pandillero en Lima. Cuando Mateo le contó la historia, Diego lloró y dijo: «Mi papá está vivo y es cristiano, después de todo lo que hizo. Eso significa que hay esperanza para mí también». Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que envió ángeles a la selva amazónica puede hacerlo en tu vida hoy. Romanos 8 versículos 38 y 39 dicen: «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro». Si estás pasando por persecución, si enfrentas enemigos que parecen invencibles, si estás en la oscuridad más profunda, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios puede enviar 12 ángeles o 12,000. Puede detener el tiempo. Puede transformar al enemigo más duro en el evangelista más poderoso. No hay nadie fuera del alcance de su gracia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción permite que más testimonios reales lleguen a millones. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre que ora por un hijo perdido, tu hermano que está en las drogas, tu amigo que piensa que Dios lo abandonó, alguien que está atravesando su propia tormenta.
Este testimonio puede ser la chispa que encienda su fe. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Queremos servirte mejor. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que sepas que el mismo Dios que rescató al pastor Esteban, que transformó a Rodrigo Valverde, que cumplió la oración de Sarah Thompson 23 años después de su muerte, ese mismo Dios está contigo ahora mismo. No importa cuán oscuro parezca tu valle, Él está ahí. No importa cuán imposible se vea tu situación, Él es el Dios de lo imposible. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, el que venció la muerte, el infierno y el pecado. Que su luz ilumine tu camino. Que su poder te sustente. Que su amor te transforme. Hasta el próximo testimonio. Recuerda, ninguna oración se pierde. Ninguna lágrima es en vano. Dios está escribiendo una historia en tu vida que terminará en victoria. Que Dios te bendiga grandemente, hoy y siempre. Amén.